Estos malditos son igual a Judas, que Judas vendió al Señor por 30 piezas de plata. Estos malditos que predican ese evangelio son igual a Balaam, que aquel por lucrarse quiso maldecir al pueblo de Dios. Esos malditos son descendientes de Giesi. Cuando el profeta hizo una maravilla, Giesi quiso cobrar y Dios lo maldijo. Estos malditos son descendientes de Simón el mago en el libro de Hechos capítulo 8, donde les ofreció dinero a los profetas para que le dieran los dones del evangelio. Así están estos malditos pastores falsos, pseudos, y los malditos curas, sacerdotes y malditos papas que no predican la palabra. Te dicen que cuando mueras le van a rezar 9 noches. No hay un papa debajo de los cielos, ni lo habrá, que te diga que Cristo enseñó esa falsedad, que después de muerto hay que rezar. En toda la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, el diablo los está engañando a ellos con esa doctrina. Luego las personas viven como les da la gana, andan como quieren, hablan lo que quieren, van donde les da la gana y no hay problema. Andan un crucifijo y ya son salvos, dicen ellos. Engaño del diablo. El evangelio de Cristo es este. Está centrado en la voz de Él. Oiga lo que dice. Si alguno viene en pos de mí, niéguese. Tome su cruz cada día, sígame. La cruz no es esa de madera, no es de plata, pues la cruz no salva. La cruz era una arma que acostumbraron los romanos, habían dotado, aprendido esa forma de matar cruelmente a los malhechores, de darle la cruel muerte a la persona para que los demás aprendieran y miraran la tortura de alguien que muere. Le quebraban las piernas, lo clavaban, le daban vinagre con hiel y le daban lo peor. La cruz no salva. Cuando Cristo dice tome su cruz, óigame, Él no estaba hablando de la cruz de madera porque ni siquiera lo habían matado a Él todavía. Estaba hablando antes de que lo mataran. Cuando Él dice tome su cruz, no se refiere cruz de plata, una cruz de oro, una cruz de fantasía y un demonio que la gente anda guindada que le llaman Cristo. Ese maldito crucifijo, ese no es el evangelio de Cristo. Cristo dice, había que estar dispuesto a ir a la muerte, porque predicar el evangelio como lo predicaba Cristo implicaba morir. Mataron a Pablo, mataron a Pedro, mataron a todos los seguidores. Óigame, y la persecución de los cristianos verdaderos aún aparecen en internet, donde usted va a descubrir que hasta en el siglo XVI asesinaban a los hermanos cristianos fieles, seguidores de Dios. Si usted no era un verdadero cristiano, usted no sufría, usted no lo mataban. Satanás perseguía a los que amaban al Señor y lo sigue haciendo. Ahora, aquí la Escritura dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Usted no es dueño de su vida. Si viene a Cristo, ya no tiene que andar con estos gustos. A mí me gusta, a mí me agrada, yo quiero, en mi parecer, en mi opinión. La palabra de Jesús dice así, ¿vas a venir en pos de mí? Niéguese, niéguese. Ahora tenemos iglesias malditas que hasta deporte tienen. Hay una iglesia maldita jugando contra otra iglesia. Claro, esa iglesia es del hombre, está centrado, esto no es malo. ¿Qué le dijo la serpiente? No morirás, esto no es malo. Esto no es malo porque está centrado en el hombre, pero no en lo que manda Dios. Veámoslo como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo aquí en la Escritura? Leo Romanos 8. Dice en el versículo 5. Todos los que son de este mundo, de esta carne, piensan en las cosas de su carne. Pero los que son del Señor piensan en las cosas del Espíritu de Dios. Verso 6. Porque los que se ocupan de la carne están en la muerte, pero los que se ocupan del Espíritu tienen vida y tendrán paz con Dios. Verso 7. Por cuanto los deseos de la carne
son enemistad contra Dios, porque los deseos de la carne no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Verso 8, y los que viven según sus deseos no pueden agradar a Dios. La Escritura dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. ¿Qué evangelio te predican? El evangelio que tiene el catolicismo es un evangelio maldito. El evangelio que tienen mormones es un evangelio maldito. El evangelio que tienen algunas malditas iglesias pseudas llamadas cristianas o evangélicas de la nueva era es un maldito evangelio. Jamás te prohíben nada. Viste como te dé la gana. Si tú te sientes bien ahí, pues a quién molestas. Al fin y al cabo, esa es tu vida. Eso está centrado en ti. Pero el evangelio de Cristo, dicen los apóstoles, dijo Cristo, niéguese a ti mismo, niéguese. Ya usted no puede vivir como usted quiera, ver la película que le den en gana, oír al mentado funky tongue, hijos del diablo, rockeros y reggaetoneros. Usted cuando viene a Cristo, usted ya no vive para usted, ya vive para aquel que murió por usted. Así como Él dejó su trono de gloria, así usted tiene que vivir para Él. Ese es el verdadero cristianismo. No es estar observando deberes religiosos, ni estar sujetos ahí a dogmas, a prácticas de hombres que les antoja a ellos inventar su propia maldita ideología. Veamos aquí la Escritura, lo que dice la Escritura. Palabra del Señor en el libro de Mateo, el Evangelio de Cristo. Mateo capítulo 10, palabra del Señor. Mateo 10 dice así la Escritura. Leo, versículo 32, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En el 34 dice, no penséis que yo he venido para traer paz. Oiga, Jesucristo está hablando. No penséis que yo he venido para traer paz. No he venido para traer paz, sino espada. Verso 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su hijo. Oiga, contra su padre. A la madre contra la hija. Óigame, a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los mismos de su casa. El que ame a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Palabra de Dios, aquí lo dice el Señor. El que ame hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. Si alguno va a venir en pos de mí, aborrezca su propia vida. Versículo 38. Dice la Escritura aquí, palabra de Cristo, evangelio de Dios. No es evangelio del Papa, no es evangelio mormón, esto no es evangelio católico, esto no es evangelio de los falsos pastores, de las falsas congregaciones. Este evangelio es evangelio de Cristo. Y mira lo que te dice el Señor aquí, palabra del Señor, a cualquiera pues que me confiese, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Yo sé que te estoy dando en la llaga. Yo sé que te duele porque tú no eres de Dios. Amigo, tú que me estás viendo y escuchando, ¿sabe por qué te duele? Porque tú no tienes a Cristo y estás condenado y eres un maldito hijo del diablo. Ahora, si tú vienes al Señor, eres bienaventurado, tendrás paz con Dios.